bendecidas todas las naciones y que de él iba a ser un pueblo escogido. ¿Y cómo trató Dios con su pueblo? ¿Cómo lo sacó con brazo fuerte? Mostró sus manifestaciones divinas a ese pueblo. Les dio agua de una peña. Les mantuvo del maná, que quiere decir, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Ellos no sabían qué es lo que estaban comiendo, pero era el pan que Dios les estaba dando para sustentarlos. Tantas cosas que Dios dio para su pueblo, para que al final Dios terminara ausentándose de su pueblo. Dicho en otras palabras, Dios le dijo adiós a su pueblo que nosotros hoy conocemos como el pueblo de Israel. Dicen amén, ¿verdad? Compartimos, hemos leído, estamos conscientes. Así que no nos parezca extraño lo que estamos predicando en este lugar. Porque si aquel pueblo, Dios no lo perdonó, eso lo dice la palabra de Dios. Si aquel pueblo Dios no lo perdonó, ¿qué podría pasar con el pueblo actual? Los que somos el pueblo privilegiado, la continuidad del pueblo de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Seremos mejor que ellos? Me llama mucho la atención cuando el rey Saúl fue ungido. Este no fue ungido así nomás porque se le antojó a él. Saúl ni siquiera estaba esperando, nunca habían tenido reyes los hijos de Israel. Y a él no se le antojó ser rey de Israel. Fue puesto por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Saúl tuvo un escogimiento especial con indicaciones divinas y providenciales. ¿Qué forma de escoger Dios a Saúl para que fuera el caudillo de su pueblo? ¿Y qué forma, qué manifestación cuando fue ungido rey de Israel? Y me llama mucho la atención y yo quisiera que nosotros comparáramos nuestras vidas con la vida de este rey. En los primeros años, cuando Dios escoge y santifica a Saúl y es nombrado rey de Israel, Saúl manifestó obediencia a Dios. Saúl estaba agradecido con Dios. Había una comunión, una armonía entre Saúl y Dios. Estaba tan feliz. Quiero que esta parte la vayamos comparando y que la vayamos asimilando al tiempo en que usted y yo nos convertimos a Dios. Cuando nosotros pasamos al frente y dimos nuestros votos allí. ¿Y cómo fue ese tiempo tan lindo? Tantas cosas prometimos que hoy las está demandando el Señor, quiero decirles. Hoy está demandando el Señor esos votos. Y no crea que porque a veces gocemos de algún privilegio, de alguna consideración dentro de la iglesia, nos vamos a escapar del juicio de Dios. Porque Dios no es hombre. Dios es Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando prometiere votos a Dios, no tardes en cumplirlo, porque lo demandará Jehová de tu mano. Lo demandará Jehová, no el hombre. Así que no te preocupes tanto por el hombre. Si estás preocupado por el hombre, estás en tremendo problema. Claro, es importante estar bien con Dios y con el hombre. Eso es importante. Saúl, en sus primeros años de gobierno, manifestó respeto a Dios y manifestó respeto a la autoridad espiritual que había puesto Dios. Todo lo consultaba con Samuel. Ahí había un líder, había alguien que Dios lo había levantado. Y fue tanto que el mismo Samuel lo había ungido y lo llegó a querer en una forma tan grande, muy especial, llegó a tener ese cariño.
Saúl, en sus primeros años de reinado, comenzó a mostrar humildad. Era humilde, no era arrogante, no era presumido, no era orgulloso, era sumiso a la autoridad que Dios había puesto. ¿Cuántos años duró en esa vida este rey? ¿Cuántos? 1 año, 2 años, otros por ahí dicen 3. Pero no fue mucho tiempo. 1 año. Ok. 1 año en esa vida, sí, poco tiempo. Pero viene y se le da vuelta entonces a todo eso. La mente tiene un giro. Qué engañosa es la mente del hombre, ¿verdad? ¿Cómo nos equivocamos? Y cómo a veces nosotros exponemos nuestros criterios creyendo que estamos en la razón. Y nos equivocamos. Creer en nuestros razonamientos y criterios es quitar a Dios de su lugar y ponernos nosotros. Se consideró una persona muy capaz, una persona muy liberal, podríamos decir. No necesitaba ya de que Samuel estuviera ahí dirigiendo. Ya no quería tutor, él ya no quería un instructor. Él lo que quiere es ahora hacer las cosas porque él es el rey, goza de privilegios, goza de comodidades. Ahora, Samuel, yo creo que no te necesito a ti. Y yo creo que cualquier determinación que yo haga, Dios la entenderá, porque Dios sabe la comunión que yo tengo y Él. Solamente Dios sabe mi vida y Él, como muchas veces nosotros también nos expresamos. Pero comenzó a entrar entonces en un descuido enorme. La primera evidencia de su mal comportamiento o de su mala relación con Dios, yo quisiera que eso lo fuéramos también anotando y comparando con nuestra vida. Ya miramos, el primer año de Saúl fue un año muy lindo. Había gozo, había disposición, salíamos a predicar, salíamos en busca de las almas. Había una armonía completa con Dios. El primer año de la conversión, el segundo año de la conversión, hasta 10 años de la conversión. Pero ¿qué pasa? Al pasar el tiempo nos vamos acomodando y comenzamos a formarnos ideas. Fue eso lo que pasó en la vida de este hombre. La primera muestra que dio de su mala vida espiritual que tenía con Dios este hombre fue en el presuntuoso sacrificio que no le era permitido. Ese sacrificio que le dijo Samuel: tú tienes que esperar hasta que yo venga para sacrificar. 7 días se fue, pero no llega al cabo de los días. El hombre está desesperado, mira amenazas por un lado, mira ejércitos por otro lado, le envían cartas a los enemigos que le iban a invadir. Él quiere buscar la gloria de Dios, quiere buscar el respaldo de Dios, pero esto solamente se conseguía a través del representante que Dios tiene en la tierra. Quiere decir que cuando nosotros queremos, nos tomamos la libertad de ejercer un privilegio o un cargo que no nos pertenece, estamos entrando en un tremendo conflicto con Dios. Y este hombre, no sé quién le dijo, ¿será que se valió por ser el rey? Tráigame el holocausto, y lo sacrificó. Este hombre no midió las consecuencias. Él no podía pensar qué es lo que Dios tenía detrás de cada acción de Saúl. Necesitamos cada uno de nosotros vigilar nuestras actitudes, porque nosotros no sabemos hasta dónde nos pueden llevar, qué consecuencias pueden traer, cómo repercutiría en nuestra vida espiritual con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos, en nuestra relación con la dirección de la iglesia. Otro de los errores que este hombre cometió, que ya está dando evidencias de que su vida está en decadencia,